Perfecto, vamos a resolver un ejercicio. Como su nombre lo sugiere, vamos a hablar de la FIGUS. ¿Cuál es FIGUS? La del Mundial, que acá viene preparado. Tengo acá con mis hijos, estamos juntando figuritas, como todos los pibes. Entonces tenemos unas cuantas, vamos a hacer algo que se asemeja a esto, ¿sí? Vamos a empezar con un modelo, en primer lugar, más simple, y después lo vamos a ir complicando, ¿sí? Entonces, el primer objeto que aparece, se los podría contar, se trata de ver cómo va el avance del álbum y un par de estadísticas más o comportamientos vinculados con eso que vamos a ir presentando. Pero el objeto que salta a la vista seguramente es que hay un objeto llamado álbum. ¿Sí? Y un método, ¿cuántas FIGUS hay? Ese es un requerimiento del problema. Y después hay al menos dos requerimientos más. Y vamos a escribirlo acá en modo de test. Vamos a hacer un describe test de la FIGUS. Así, FIGUS. Un test que va a ser cantidad total, cantidad faltante. Podemos ponerle para que sea un poquito más formaloso. Otro test que sea dos jugadores son del mismo equipo, del mismo país. ¿Sí? Ese es otro requerimiento importante. Y hay otro test que dice algo así: cantidad de jugadores del país, de un país. Estas son en principio las tres cosas que nos interesa saber. ¿Sí? Yo podría, como es, escribir, no tengo la consigna escrita, pero podría escribirla en forma de test con algún caso de ejemplo. ¿Sí? Pero a propósito lo voy a hacer una especie de pseudocódigo. Entonces digo, Messi es de Argentina, Di María es de Argentina, Ronaldo es de Portugal, ya con esos tres tendría para hacer la prueba que quiero hacer de todos estos. Después otra cosa que sé, que en total son, no es el número exacto, no me acuerdo cuánto hay, son 700 FIGUS. Con esos datos ya podría probar que acá el sentido sería Messi y de María son del mismo país, cantidad en Argentina 2, y si quieren otro test, en Portugal 1, y acá para que haya un test positivo y uno negativo, podría decir Messi y Ronaldo no son del mismo país. Y la cantidad faltante debería ser 697. ¿No? Esto es lo que espero como resultado de estos tres requerimientos. Eso está mal escrito, hay que hacerlo bien. Pero ni siquiera es un test, es un pseudocódigo de un test. ¿Sí? Así como está, se lo subo. El mensaje,
consigna en modo de test. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es tomarnos 10 minutos, por decir, poco más, poco menos, y intentar hacerlo. Pero con esta característica, ¿sí? A la mitad del curso, ¿sí? Le voy a pedir que hagan primero, en realidad vamos a dividir en 3 el curso, y que haga un punto cada uno en primer lugar. ¿Sí? Entonces, los que, a ver cómo me quedaron ordenados los puntos. Los que cumplen años en el primer cuatrimestre del año, es decir, de enero a abril, van a empezar por el cantidad faltante y después, si tienen tiempo, hacen los demás. ¿Sí? Los que nacieron entre mayo y agosto van a empezar por este problema de acá, por el de los jugadores del mismo país, y después si quieren hacer los demás, y los de septiembre en adelante van a empezar por esta solución, y después, igual que los otros, hacen el resto de las soluciones. ¿Sí? Clónense el repositorio, nos tomamos 10 minutos para hacerlo y lo charlamos. ¿Sí? Yo voy a poner pausa un cachito y los dejo trabajar tranquilos. Si alguno quiere aprovechar el a preguntar, bienvenido, pero si no, trabajan en silencio o a su ritmo. Bien, entonces vamos a ver la resolución. ¿Sí? Cuéntenme los del primer grupo, los que tienen que hacer la cantidad faltante, cómo modelaron. Cuéntenme los test, cómo los escribirían y el código. O por donde quieran empezar a contarme. A ver. Calculo que habrá habido alguien que cumple años en esa fecha. No creo que hayan... Me fallan las estadísticas y en 30 personas, en 20 y pico, no hay ninguno en los primeros 4 meses. Podría ser, pero la probabilidad debe tender a muy poco de que eso ocurra en un grupo de tantas personas. Así que los escucho, díganme. Bueno, yo no tengo la computadora acá, pero a ver qué había hecho. O sea, modelé Lo pueden hacer en WhatsApp. papel, si no, ¿eh? Pero Sí, lo decime, hice sí, dale. en el celular. En el objeto algo puse una variable que sea figuritas totales o figures totales. No puedo ver al mismo tiempo lo que estás escribiendo y mi código, pero después otra variable que sea figuritas En esa obtenidas. variable le pones un valor inicial. A figuritas totales le puse 700, sí. Bien. Después hice ¿Qué más? una lista con ¿Pusiste como variable eso? las figuritas totales, en realidad como constantes, sí, pero bueno. Como constante, perfecto. Y Constante, las me gusta figuritas más. obtenidas también como constante, que se inicializa con una lista vacía. Son figuritas igual lista vacía. Perfecto. O sea, sí, simple, sí. Entonces, cantidad Después los faltantes no es 697, sino es un buen return de figuritas totales menos figuritas obtenidas punto size. Dejamos para después si llega a haber repetidas o eso, creo que se cambiará más adelante. Y después un eso método sí, para puede obtener. ser un requerimiento interesante. O tenía yo le llamaba figuritas a secas. Así que Oh, figuritas size. está Bien. bien. Y bueno, después un método para obtener figuritas, pero eso puedes agregarlo directamente
si sos un property en figuras. No, lo hacemos. Obtener Obtener figuritas, figuritas. que le pase un parámetro que sea figuritas o figus. Y Figu, bien. creo que vos habías hecho figuritas. Yo tengo figuritas obtenidas, punto add all, y las figuritas. Ah, yo la agreguemos la de una. Ok, entonces add figuritas. Puede ser las dos, ¿sí? Pero Sí, sí. Sí. Yo da igual. pensé más que nada en un paquete que viene como, no sé cuántas meten en un paquete, 5 o 6. Vienen de las 5, efectivamente. No recuerdo ese de cuando era chico. Perfecto. Podemos modelar el paquete, pero vamos a hacerlo más simple por ahora. Recibimos de a una, pero es una variante interesante para comentar después. Pero por ahora la agregamos de a una. Me interesa el test, cómo quedaría. No lo hice, pero sería algo así como algo. Si no, alguien que haya hecho el test, si me quiere dictar Vale. también. ¿Alguien más que lo haya hecho, hizo un test? ¿Completó el test que estaba sugerido hacer? No, ¿no hay más voluntarios? Todos seguí contándome. No vi quién era el nombre del que hablaba, pero seguí contándome, dale. Lo que haría entonces es, bueno, bajo un test, conseguir figuritas, cada una, o sea, 3 veces conseguir figuritas que hacemos de a una. Pero falta lo que más quería tener. Obtener figuritas. Y en este caso, como yo todavía no modelé las figuritas como Bien. objetos, ni como una clase ni nada, por ahora para el método de test simplemente serían strings por ahora. Bien, a eso quería llegar. A este momento, para este requerimiento, no pensó este compañero todavía ni le preocupa qué objeto es. Entonces puedo, si quiero agregar la de Messi, la figurita de Messi bien podría ser Messi, llamarse un string. Entonces hacemos obtener figurita, porque se queja. Ahí está. Messi, Di María y Ronaldo podrían ser 3 strings. Y de esa forma corremos los tests nuevamente, y el test quedaba bien recién, medio hardcodeado, ahora debería andar bien sin estar hardcodeado. Bueno, sigue andando bien. Perfecto. Gracias. A ver, alguien del segundo grupo que me diga cómo resolvió de 2 jugadores de un mismo país. Cri, 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 vamos. El tiempo es valioso de todos y todas. No sé si alguien está hablando en el chat, que no estoy prestando atención. El repo está en diga, esto fue viejo, sí. Está bien, lo compartieron por acá, perfecto. Pero insisto, a ver quién hizo el otro test. El test y el código con el cual el test debe pasar bien. ¿Nadie lo hizo? ¿O nadie se anima a decirlo? Bueno, me avisan, ¿eh? Cuando está listo me llaman, yo los escucho. A ver. ¿Alguien está? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien quiere contar? ¿No? Hay un par escribieron en el chat. A ver.
Debería tener el chat. Lo que dicen que habría que hacer puede ser. Yo lo tengo único que es una clase para los países, después un método de agregar jugadores, no llegar a los test, podemos crear cons Messi. Bueno, ya hay algunas ideas. Está bien, están contain jugador. Si alguno se anima y quiere copiar el código acá en el chat de lo que hizo, bien vale, ¿eh? Voy a dejar el chat, eso no, por acá, así lo vamos viendo. Hay buenas ideas o ideas que podemos explorar y ver si son buenas o no. Pero si alguien tuviese un código más armadito, también sería mejor, pero... A ver. Una clase para los países y le puse un método de agregar jugadores. Crear una clase país y dentro de ese es un método de compare. Messi igual new país. Esto me hace un poco de ruido. ¿Messi es un país? No sé si No, en todo le caso llamaría debería país a la ser, clase de la cual Messi es instancia. ¿Cómo, perdón? ahí en todo caso debería ser Argentina igual new país y que tenga un método para agregar jugadores, que también puede ser una clase, tranquilamente. Tal vez está bueno crear una clase jugador, o tal vez nos justifica y nos manejamos con los nombres. No sé, hay soluciones distintas. A ver, un test como algo contains, con colecciones, podría ser. Yo haría que el test tenga el mínimo de lógica posible. Ese contain tal vez lo haría en un método y después llamaría al método. Hay una propuesta de Sofía. Puede ser. Estaba esperando una solución más simple que esta. ¿A alguien se le ocurrió otra cosa? A ver, podríamos hacerlo como está sugiriendo ahí Sofía, o como también dijo alguno antes, pero preferiría hacerlo diferente, por lo que voy a comentar después. A ver. Álbum, mismo país. De Alan no. Mismo país está suponiendo que devuelve una lista, un conjunto de dos jugadores. A ver, si les cuento lo que se me ocurre a mí. Si acá defino a Messi como una referencia, Messi igual a algo que ahora vemos que es. Y acá defino a const Di María. Yo, la pregunta más simple que se me ocurre, al menos como testearlo, le preguntaría a Messi si es el mismo jugador que otro país.
Messi, mismo país que Di María. ¿No? ¿No les parece que eso puede ser una forma fácil de testearlo? Messi y María son del mismo país. Messi es del mismo país que Di María. Es lo mismo dicho, es casi la misma frase. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen? ¿Se escucha? No sé si tengo demasiado silencio de pronto. Ahí están respondiendo, sí, bastante más viable, sí. Si fuera este el camino, como Messi ahora tiene comportamiento, no alcanza con que sea un string. Después vemos cómo lo compatibilizamos, pero quien empezó por este lado sin hacer lo anterior, podría, en realidad ni siquiera usar la clase álbum, el objeto álbum, es decir, una clase jugador que tenga una variable llamada país y un método, en realidad, sí, un método mismo país. Mismo país que un jugador. ¿Sí? Es el mismo, le puse el mismo nombre, ¿no? Mismo país que. Mismo país, bueno, la Q debería ser mayúscula para respetar la convención. Mismo país que, mismo país que. Este método, ¿cómo lo harían? Ahora que ya les orienté un poquito hacia dónde quiero que vayamos. ¿Qué tan difícil sería hacer este método? ¿Haría falta un diccionario, una colección, un contains? ¿Cómo lo harían? Un return que devuelva sería self. Vale, a país habría que ponerle un property, pero por ¿Para fuera qué? de eso, ¿eh? Ah, bueno, podemos poner un property, o no. O directamente hacer el método, el getter, digo, pero o sea, a lo que voy es, tendría que ser self.país igual, o sea, return self.país igual un jugador.país. A mí me falta un return, pero sí. El igual es el return. ¿Ah, sí? ¿Hace tal Sí, cual? Ah, sí. clave. Y acá hasta puedo poner país. Ah, también. ¿Sí? No, no Sí, es que sí. sea mejor, pero a fin de que me entre en el ancho de la pantalla, lo escribo así. Claro. Y a ver, si queremos escribir lo menos posible, hacemos lo que decías de que sea property. Así ni siquiera hacemos este método. ¿Sí? Así, hiper breve. ¿Sí? Entonces, fíjense, con estas 4 líneas, 5 de las cuales hay una interesante, las demás son definiciones, simplemente una sola con lógica, resolvemos el problema. Un jugador del mismo país que otro si su país coincide. ¿No les parece una solución fácil? Sí. Para usarlo, tenemos que acá, cuando creamos a Messi, decir que es un nuevo jugador y le decimos que el país es Argentina, si bien lo abreviamos para no escribir tanto. Y cuando creamos a Di María, también es un jugador del país Argentina. Entonces, con eso que hicimos, ¿no debería ya pasar el test? Veamos. Falla uno, pero debe ser el de abajo que falla, que no lo hicimos. Listo, 2 jugadores del mismo país. Funcionó. Miren qué fácil.
¿Qué les parece esta solución? ¿Les cierra, no les cierra, les hace ruido? Sí, ¿Ni se no, les había cierra bastante ocurrido? bien. ¿Alguien sí la pensó pero la descartó por algún motivo? No sé. ¿O qué les parece ahora que la ven? ¿Será realmente simple o será engañosamente simple? Para mí me parece simple, no sé si engañoso, tendría que completarlo un poco más al ejercicio. Bien, depende del ejercicio para dónde vaya. Esa es una buena... Capaz que si lo que viene después, este modelo no me sirve, o tal vez sí. Este... Para compatibilizarlo con el ejercicio, con el punto anterior, no se ven muchos problemas, ¿no? A lo sumo acá, yo podría, ya que estamos, creamos a Ronaldo para hacer el test opuesto. Acá podríamos hacer, con la misma lógica, lo creamos a Ronaldo, acá le ponemos Portu y ya está. Y podríamos hacer incluso el test, el opuesto, ¿no? Ya que estamos, lo hacemos. Dos jugadores del mismo país, dos jugadores son de distinto país, y probamos que no sea cierto que Ronaldo. Y hacemos el not that. ¿Sí? Acá me quedo mal el comentario, ya lo puedo sacar. Y ya que estamos, corremos los dos tests. Así nos quedamos tranquilos que anda también en el caso opuesto. Perfecto, los dos corren bien. Les decía que para unirlo con lo anterior, si acá en lugar de usar el string usamos estos objetos, en realidad que es lo mismo sacándole acá las comillas, es de esperar que siga funcionando, porque acá, digamos, esto lo escribimos con mayúscula, Ronaldo lo escribimos con N. Esto debería seguir funcionando y logramos fusionar los dos requerimientos, ¿sí? Bien. Sigamos. Vamos por el tercer requerimiento. Pensémoslo independientemente de esto. Alguno que me diga la solución de cómo lo pensó en su momento. Recordemos, el requerimiento es ¿cuántos jugadores en un país? Yo el cómo lo había pensado era, o sea, armar los jugadores a las figuritas, digo, con clases, que dentro tengo el país, o sea, todo eso igual. Y después quería buscar para álbum un método que sea cuántos jugadores de y pasarle por parámetro un string de país. Eh, y después, bueno, el método ese, como que tendría que devolver la cantidad, que bueno, eso hay distintas formas de hacerlo. Sí, me gusta esa solución, pero prefiero verla en 5 minutitos. Bueno, dale. Otra solución que alguien tenga, más simple que esa aún. Si yo ya tengo modeladas las figuritas como una lista, puedo hacer figuritas.count y le paso un bloque donde cuenta las figuritas que tienen como país al país que estoy Eso es buscando. parecido a lo que dijeron recién, está bien, la vemos en 5 minutos. Una más fácil aún. Aunque no sea compatible con eso que estamos viendo ahora. El que empezó por ese punto sin considerar los otros. Alguien que dijo, voy a resolver este requerimiento. A ver, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien intentó un camino que vaya directo a este punto? ¿No? A ver. Nadie pensó, por ejemplo, hacer equals
2 Argentina cantidad figus. ¿Nadie fue por ese camino? O sea, a ver, en un momento medio que la pensé, pero o sea, también es muy depende de si el ejercicio tuviese, qué sé yo, otras figuritas con otros países. Aunque igual no sé, porque podrías tener la clase país y qué sé yo, te lo sacas medio encima. Como que ahora Argentina, lo estoy pensando un poco más, claro. si le voy a poner comportamiento, seguro que no es un string. Claro, Si le pregunto cantidad de figus es porque ya asumí que no va a ser ni un número, ni un string, ni un booleano, ni nada de las cosas predefinidas, sino algo que yo modele. claro. ¿Será de la clase país? Podría ser. Que Argentina sea un país. Entonces, Pero consulta, ahí no estaría perdiendo ya como una especie de relación entre el dato que se le da al jugador que es de tal país al crear una clase país. no sé, Porque, por eso es que el que empezó por ese punto tal vez no consideró el punto anterior y fue por el lado del que el requerimiento es ese. Claro. Digamos, si mi requerimiento es cuántos jugadores hay por país, y yo pienso en una clase para los países, o podría pensarlo, a ver qué tan difícil sería. Class país, una le hago clase una país que variable jugadores, contenga jugadores y agrega jugadores, saca jugadores. inicialmente vacía, o un const. Haría un obtener figuritas como este, que a jugadores le agrega la figurita. ¿Y cómo sería el método cantidad? ¿Cómo que lo llamo en el test? Cantidad figus. Claro, sería un return con jugadores.size. Así. ¿No? Claro, Esta clase no me queda bastante simple. sí. El país conoce los jugadores, entonces la cantidad finita del país es el tamaño de la colección. Si cada vez que obtengo una voy agregando. Y en este esquema, Argentina, cantidad de figuritas, yo tendría que decirle acá previamente que algo Argentina parecido a lo que estaba punto acá. obtener figurita, claro. Eso tal cual, pero con Posible. Argentina punto obtener figurita. Y acá hasta le podría pasar el Messi como string de vuelta. ¿No? En realidad, solamente a Messi y Di María. Esto solo debería funcionar. Es más, esto lo estoy ignorando. De hecho, todo lo de acá podría comentarlo. Fíjense que no afecta a lo más mínimo. Lo voy a comentar a propósito. Para que el que tenga que hacer solo esta parte hubiera escrito nomás estas 7 líneas. A ver si pasaba o no su correspondiente test. Comentemos estos test de acá también, porque evidentemente van a fallar los que hicimos recién. Hasta acá los comentamos. Pero este test lo corremos. Creo que comenté algo de más y se va a romper todo, sí. No se puede resolver la referencia jugador. Ah, por esto de acá arriba. Esto también tengo que comentarlo. ¿Sí? Van de vuelta a los test. Entonces, soluciona el último punto solito. Creo un objeto de la clase país con una colección. Le agrego los elementos y pregunto cuántos son. Podría ser el ejemplo 0 de colecciones de la semana pasada. ¿Sí? Un problema
de los primeros que podíamos modelar con colecciones. ¿Sí? Mucho más fácil que las máscaras de Halloween, ¿sí? Una colección de 2 strings y pasa el test. Funciona bien, resuelve el requerimiento. ¿Ven? Cada uno de los 3 puntos por separado son de muy fácil resolución. En uno requiero modelar el objeto que son los países, porque a él le pregunto el requerimiento que me piden. En otro modelo jugadores, porque a él le pido el requerimiento, y en otro le modelo el álbum con un objeto suelto y ningún otro dato más. Es más, lo que pongo acá en el primero pueden ser string, países, jugadores, lo que sea, y anda bien. Entonces, según para qué lado de los 3 requerimientos vaya el enunciado, una solución es más simple que la otra. En la medida que yo requiera cosas a nivel país, y esta solución está buena, porque pongo acá el comportamiento que me piden los países, y los jugadores los uso poco. Igualmente a nivel diseño me gusta más así con país, porque si lo pensamos de algo más grande a algo más chico, tenemos un álbum y ves, no sé, cada 2 páginas ves un país con todos sus jugadores. Entonces vas armando en grupos. Puede ser. Pero hay... no sé a priori si es mejor esa forma que pasar por el jugador para ver a qué país es. Capaz que el país es un dato más anecdótico. Del jugador nos interesa más cosas y está bueno que del álbum vayamos directo a los jugadores, ¿o no? Incorporemos el álbum ahora. Tratemos de unir las 3 a ver cómo quedaría en cada caso. ¿Cómo hago para saber la cantidad de figuritas si es el país quien tiene las figuritas? Cantidad de figuritas y tendrías que ver la cantidad que tiene cada país y hacer una suma. Una forma de que reemplace y ponga, en lugar de una lista de figuritas, una lista de países. ¿No? Claro. Claro. Y obtener figurita, tal vez no esté acá. Claro, pues está directo Tengan en que el decir país. a qué país la agrego. Capaz que este método ya no tiene sentido que esté acá. Ujú. Porque le voy diciendo al país cuando tengo. Entonces, cantidad faltante de figuritas totales menos, más que figuritas size, lo que escribir acá abajo sería, ¿cómo obtengo la cantidad de figuritas totales si tengo países? Se puede hacer un flatten ahí. Más país. fácil que eso. Sin flatten. ¿Qué le pregunto a los países? La cantidad de jugadores. Una sumatoria. Que me sume para cada país, ¿qué cosa? ¿Qué le pregunto al país? Los jugadores que tienen. Claro. Que se llama cantidad figus. Sí. Que ya lo tengo hecho. ¿Sí? Ujú. Entonces, si quieren más que obtener figuritas, puedo tener un método para no perder lo que hice. Un agregar país podría tener. Claro. Un método, agregar país. Entonces, con este esquema, donde pasamos del árbol a los países a las figuritas, acá tengo país. Acá lo que agrego casi que tenía que escribirlo de vuelta, no me sirvió mucho la plantilla más que el add, pero bueno, países. Ahí está, agrego países. El jugador en realidad todavía no lo estoy usando. Podría no tener esta clase, esta sí la voy a volver a comentar. Y así funcionaría. Creo. Faltaría arreglar el test para que sea coherente con el cambio que hice acá.
Entonces, no voy a crear jugadores porque no tengo país, voy a crear a Portugal también, así hacemos el ejemplo completo. Const Portugal igual nuevo país. El test de faltantes lo quiero hacer, que es lo que estoy agregando ahora. O sea que esto lo voy a descomentar. Entonces, obtengo figuritas acá. Puedo decir que esto vuelve a ser un string, porque no me interesa más que eso. Pero no es al álbum, no. Le tengo que decir a, en realidad, esto de acá. Argentina obtener figuritas. En este test vuelvo a hacer esto. Obtengo a las dos de Argentina. Ahora le digo a Portugal obtener figurita la de Ronaldo. ¿No me siguen? Le digo al álbum, agregar país, Argentina. Al álbum, agregar país, Portugal. Y ahí sí debería ser esta la cantidad faltante. ¿Sí? El test jugado del mismo país no lo estoy haciendo todavía. Y sí tengo este que antes funcionaba. Es más, podría haber hecho el otro test, como les decía antes, de probar solamente Portugal, ¿no? Es un poco redundante, pero ya que tengo escrito las líneas acá, vamos a hacerlo. Así nos queda respondida la función, lo que antes le sugirió inicialmente de probar los dos casos. De un país grande, y esto le ponemos de un país chico. No son estrictamente clases de equivalencia distintas, dentro del mismo, pero nada. Lo hacemos porque el requerimiento lo pedía, y no más que eso. Pasaron los 3 tests. Perfecto. La pregunta es, ¿con este esquema podemos resolver el otro requerimiento? Y acá sí entra lo que me decían antes de, bueno, preguntar si están en la misma colección, ¿sí? Contar cuánto es de un país, puede ir por ese lado, menos por alguno de esos lados, ¿sí? Acá para saber que dos son del mismo país, le podría preguntar al país si los dos están en la lista. Entonces ese contains que me decían antes puede ser una solución para este esquema. Entonces repensemos el comportamiento este. El requerimiento mismo país se lo vamos a hacer en el test al álbum, por ejemplo. Este test de acá. Lo descomento. En realidad no lo descomento. Me lo copio primero, porque no quiero perder lo anterior. Copio y ahora sí descomento esto de acá. Yo le podría preguntar, en vez de a Messi, le voy a preguntar al álbum. ¿Son del mismo país Messi y Di María? En este caso, los strings, ¿no? Yo querría que esta fuese la consulta. Esta situación quiero que sea igual a todos. Entonces, ahora vamos a arreglarlo, pero son del mismo país. No está definido en álbum. ¿Cómo lo haríamos? Es la pregunta. Volvemos acá a Fibus. Con este esquema de que es el país quien conoce los jugadores, ¿cómo resuelvo la coincidencia de países? Pensemos. Es un método, a ver si a alguien se le ocurre. Jugador 1 y jugador 2, o Figu 1, Figu 2. ¿Cómo era la idea del context que me habían dicho hoy?
Si le pregunto, tal vez es más fácil verlo en un país. Pero pensemos primero acá. ¿Cómo sabría el álbum si son del mismo país dos jugadores? ¿Cómo lo dirían en castellano o manualmente? Preguntarían, a ver, averiguo a qué país es este jugador y los comparo. Sería una forma. Me fijo en el país, a ver, busco a qué país le corresponde este jugador, y si el que encuentro es el mismo, son el mismo, y si no, no. Otra es encontrar algún país al cual pertenezcan ambos jugadores a la vez. ¿No? O pensar cosas más algorítmicas como qué armo la lista de países, si veo que haya dos, que se repitan, pero sin pensar tan algorítmicamente. Más lógicamente, ¿qué les parece una buena formulación, una formulación simple del problema? Cuando se cumple, ¿qué cosa? ¿Cómo expreso? Si de los países, alguno de los de ellos, ¿qué le pasa? A ver, por este lado al menos. ¿Qué pregunta podría hacerle a un país para que si para alguno se cumple, garantizar que son del mismo país? ¿Me siguen? ¿O mazo? De vuelta, por favor. Yo le quiero preguntar al álbum si dos jugadores son del mismo país, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Y si a algún país le pasa ¿qué condición podría cumplir algún país para que sea cierto que son del mismo país? El país contiene a los dos jugadores. O hago un método contiene a los dos, o hago contiene a, que contenga a jugador 1, y hago un AND, país contiene o juega en él, sería, contiene a, está bien. Esta podría ser una forma, ¿no? Y acá puedo simplemente devolverlo. Son del mismo país si se cumple eso, que algún país contenga tanto a uno como a otro. ¿Y no se podría hacer país.jugadores.contains y los dos jugadores? Pero no quisiera hacerlo acá todo eso. No, un contain con dos parámetros no se puede. No, pero lo haces en los dos. En vez Sí, de pero hacer el tengo que trabajar método más contiene acá. a. Acá tengo que trabajar más en este momento de preguntas. Yo quiero que lo resuelva el país, para eso tengo una clase. Esto es criterio de delegar. Yo prefiero al país preguntar de la forma más simple. Y que el álbum no haga el trabajo del país. Entonces le pregunto, contiene. Y acá hago un método. O sea, acá trabajo un poquito más. Acá el método contiene a jugador 1, es que jugadores contenga jugador 1. Va a funcionar también, pero acá me queda más prolijo de que esto lo resuelve el país. Y acá no lo hago dos veces. Acá pregunto contiene, o es de tal nacionalidad, o incluye una figu para tal nombre. ¿Sí? Me queda más simple la pregunta. ¿Sí? Y queda escondido acá que se trata de una lista. Capaz que el día de mañana reemplazo esto por otra estructura y eso no afecta al modelado de país, del álbum, digo. El álbum interactúa no con la colección que tiene adentro el país, sino que el objeto país tenga o no colección, sea como sea la forma en que internamente implementa que tiene muchos jugadores. Veamos si esto funciona. O si nos queda algo pendiente por hacer. A ver, ahora sí, volvemos al test.
Y acá, para probar esto, deberíamos, en este test de acá, inicializar de vuelta todo esto. Y acá lo que vamos a hacer es esta inicialización, sacarla de acá y ponerla en un método. Esto para ahí sí es nuevo. Initialize. Este método se va a ejecutar siempre entre test y test. Cualquier objeto, clase o entidad que tenga un método de initialize se ejecuta automáticamente sin que se le envíe el mensaje. Es un poco mágico esta parte, pero es una convención, ¿sí? Muchos lenguajes tienen alguna convención especial en el momento de creación o inicialización de los objetos, ¿sí? Se llaman constructores en algunos lados, acá no es constructor, pero es método de inicialización. Python tiene una especie de init-bajo que también es una magia parecida, ¿sí? Hay algunos... Es un punto singular la creación de objetos o la inicialización, los lenguajes se las arreglan como quieren o como pueden. Acá me falta un paréntesis que cierra, y creo que ahí estaría, ¿sí? Porque tanto para este test como para este, quiero que la situación sea la misma. De hecho, ya no haría falta que acá le agregue figuritas, ni acá se lo agrego Portugal, porque ya lo hago arriba para todos, entonces me quedan los tests más cortitos. Ah, y este también tengo que hacerlo así. Con el mismo test, digo, not that, que son del mismo país, Ronaldo y Di María. O Ronaldo y Messi, da igual. Probemos. Anduvo todo. Entonces, con este modelo, en el cual es el álbum quien conoce países y cada país conoce jugadores, funcionó todo. Eso porque nos agarramos de la estrategia del tercer punto, que teníamos que el país era el protagonista, un protagonista importante, lo incorporamos el primero y después el segundo. Intentemos otro camino ahora. Yo esto lo voy a comitear. Esperen, que hace rato que no hago ningún commit. Solución con país. Así lo pueden ir viendo también en sus máquinas o donde sea que estén. Pero vamos a explorar ahora el otro camino. Por el lado de la clase jugador. Nos parecía simple el segundo. Acá el mismo país lo pudimos hacer, pero más complicado. Vamos a intentar un camino en el cual esta clase quede así. Vamos a hacer, para no perder este código, vamos a hacer una copia del archivo este. Vamos a crear un nuevo archivo Wolock. Vamos a llamarle Figus2. Vamos a copiarnos acá todos y a ver qué tan distinto nos queda de la otra EPA. Ahí. Decíamos, el álbum, queremos, espera, para la clase jugador, empezamos por acá. Queremos que este método quede igual de fácil que como estaba. Mismo país, compara dos jugadores. Bien, la pregunta es, con este esquema, ¿cómo hacemos el punto 1? Ya lo habíamos resuelto esto. Tenemos la colección de figuritas, no la de países. Acá era el obtener figuritas que teníamos antes, era el que había que usar. Estoy deshaciendo el camino, pero
Agregar país no tiene sentido, solo el mismo país no hace falta. Sí teníamos que acá hacíamos figurita size. ¿Sí? Era mucho más fácil esta parte del requerimiento. Sí, jugador, de esto no había nada. Esto se va. Hasta ahí cumplí los dos primeros requerimientos, teníamos hace un ratito, ¿no? Vamos a probarlo con este test que ahora también podemos hacer un archivo de test nuevo, o con el mismo tal vez, a ver si nos las arreglamos. No, hagamos otro test distinto porque así lo podemos comparar. Archivo nuevo. Ay. Test Warlock. Vamos a llamarle Figus 2. Nos copiamos lo que hemos hecho recién, que buena parte nos va a servir, de hecho la teníamos comentada, pero me parece mejor, como decía, tener dos archivos para evitar comentar y descomentar a cada rato. Acá importamos el Figus 2, es un describe Figus 2. Esto sí nos interesa recuperarlo, porque teníamos los jugadores, países no tenemos, initialize no era así, ese creo que sí lo borré. Bueno, hice mal en borrarlo. Era álbum agregar jugador. No, obtener jugador se llamaba. Obtener figurita. Así era. Obtener figurita, y acá le pasamos los objetos. Messi, Di María, y el obtener figurita de acá, Ronaldo. ¿Sí? Y estos tres los sacamos. Entonces, esto acá lo podemos sacar. Cantidad faltante no cambia la pregunta. Y dos juegos en el mismo país, sí, esto vuelve a tener sentido. Son esos mismos test que tenemos ahora. ¿Qué se queja esto? Ah, que están repetidos, porque estos son los que se van ahora. Y nos falta acá. Hasta ahí resolvimos lo que habíamos hecho antes. ¿Sí? Esto cometemos de un cachito y probemos que lo que teníamos antes vuelva a estar funcionando con los idas y vueltas. En realidad, esto está mal, el que tengo que correr es Figus 2 test. A ver si ese archivo también corre bien. Está perfecto. Simplemente acomodé al escenario anterior, ¿sí? Donde habíamos hecho esto, tal vez sin el initialize, pero eran los mismos objetos. Hagamos sobre el camino inverso. Sobre este esquema en el cual anda el punto 2, anda el punto 1, agregamos el requerimiento en el cual el país era importante. Sin tener los objetos país, ¿cómo sabemos si un país es grande o no? O que tenga dos figuritas. Y acá la idea de hacer un count sí está buena. Entonces, debemos preguntar al país, al álbum en vez del país, cuántas figuritas tiene tal país. Entonces vamos a hacer en esta solución un método que sea cuántas figus, y le pasamos un país como parámetro. Entonces, tenemos figuritas y hacemos un count como recién comentaban. Contamos cuántas de esas figuritas, con una llave, porque es un bloque, tienen por país al país buscado. Nos queda un poquito más complicado, pero no tanto. ¿Sí? Es decir, para este punto hay que trabajar un poquito más. Acá nos quedó simple porque país ya estaba hecho, ¿no? Esta solución no está tan mal.
parecería ser bastante simple. Veamos si el test, cómo lo hacemos. ¿Sí? El test cantidad de jugadores de un país grande, ahora no le pregunta a la Argentina, porque no existe el país Argentina, pero sí se le pregunta al álbum la cantidad de figus, y hay que pasarle por parámetro Argentina. ¿Sí? ¿Por qué no le gusta cantidad de figus? ¿A cuántas figus? Bueno, le ponemos cantidad de figus para no alterar el tanto del test. Cantidad de figus, ahí está. Entonces, que sea 2 la cantidad de figus de Argentina, y este test lo reemplazamos por que sea 1 y cambiamos el receptor del mensaje. Cantidad de figus de Portu. Quizás le falte el return, ¿no? Está retornando acá. Ah, no, ven, me falta acá. En lugar de llave sería igual para que retorne. ¿Ven? Ahí el warning fue útil porque me estaba equivocando. Ahí ya está, no advierte. Entonces agregamos los 2 tests, lo probamos. Antes corría los 3 primeros, ahora corre los 5. Bien, tenemos 2 soluciones equivalentes en cuanto a la lógica. Una del punto de vista de teniendo la clase país, esta vamos a depurarlo un poco, todo lo que era comentario se lo sacamos, así no hace ruido. Nos quedó cantidad faltante, que ese es igual en las 2 soluciones. Acá, esta pregunta la resuelve el álbum, y esta la resuelve cada país. ¿Sí? Y en este esquema de acá, el otro test, está en su método de inicialización, creamos jugadores en vez de países. Si quieren achicamos líneas para que se vea más compacto. Le preguntamos a los jugadores las relaciones entre sí, y las cosas que antes preguntábamos al país, ahora se las preguntamos al álbum. Es decir, estando el objeto álbum nos resuelve cosas que antes resolvió otro. Cambiamos a quién le preguntamos las cosas, pero también lo podemos resolver. Entonces tenemos 2 soluciones equivalentes en funcionalidad. Una tal vez más orientada a un enfoque y otra más orientada a otra, pero ambas igualmente útiles. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? No sé, la verdad. Podemos argumentar que en estas se nos complicaron algunas cosas y se nos facilitaron otras. El álbum adquiere más protagonismo en algunas que en otras. ¿Sí? Podemos tener otra más también, o muchas, no sé si muchas, pero algunas variantes más. ¿Sí? Donde, por ejemplo, también, aunque no tengan mucho comportamiento, definamos la clase que nos falta en ambos casos. Acá no tenemos mucho más para agregarle, pero si el jugador, en esta solución donde tenemos la clase país, digo, podríamos agregar la clase jugador con poco comportamiento, y cuando creamos acá en el test los países, también crear un objeto jugador. Una usa colecciones en más lados que en otra, una usa 2 colecciones, otra usa una sola. Hay alternativas. Pero ya hablé mucho. ¿Qué les parece a ustedes? A ver. Vamos a ver, yo lo había hecho con el enfoque más orientado a las figuritas, pero bueno, es muy depende del contexto en que te lo pidan, ¿no? O sea, me gustó también el enfoque en cuanto a países. O sea, tiene su gracia. Bien.
A ver, ¿algún otro comentario? Ya mismo voy a subir esto, antes que me olvide. Así lo pueden ver más de cerca. Agregamos estos dos cambios. Ambos enfoques. Bueno, no veo muchos comentarios, así que vamos a hacer un poquito adelante. Vamos a hacer un recreito, pero antes les voy a dejar un par de requerimientos más para que vean en cuál de los enfoques prefieren engancharlo, o si aparece un tercer enfoque, o qué otras variantes puede haber. ¿Sí? Se los voy a dejar escrito en un nuevo archivo de test, que es lo más capaz que no justifica. Ustedes pues lo agregan en uno de los anteriores, pero yo, para no condicionar que vayan por uno o por otro, prefiero hacerlo en un tercer archivo. Entonces, los requerimientos, así como comentario, es así. Quiero obtener el país con más figuritas. ¿Sí? Aparecen dos datos más que nos van a interesar. El continente o más que continente, la federación que agrupa países. De cada país me va a interesar. Y la cotización o la valoración, como le quieran llamarle, del jugador o de la figurita del jugador. Es decir, yo sé que la de Messi vale 10, que la de Paredes vale 5. ¿Sí? Hay un valor asociado también a cada figurita que me va a interesar. Entonces, ya esto es un requerimiento. Y a partir de estos dos datos voy a necesitar sus respectivos requerimientos. ¿Sí? Todos los jugadores con tal valoración podría preguntar ¿qué país tiene los jugadores más valiosos? Y esto más que nada asociado a la cotización. La idea del continente, vamos a preguntar ¿qué podemos preguntar? No lo había pensado tanto, lo del continente. Podemos ponerle como requerimiento ¿en qué continente? Es muy parecido al anterior.
el jugador, si en un continente, ahí está. Si en un continente todos los jugadores son muy valiosos. No sé, mayor a 8. Sabiendo el continente de cada país, y en un continente, entonces, sabiendo la cotización de cada jugador o figurita, obtener todos los jugadores con tal valoración y qué país tiene los jugadores más valiosos. Tiene el jugador más valioso. No, el promedio, este está bueno, el promedio de valoración de sus jugadores. Para que sean 2 y 2, ¿de qué continente es el jugador más valioso del mundo? Ahí lo emparejamos. Tenemos 2 requerimientos a partir de este agregado y 2 requerimientos a partir de este otro. La pregunta va a ser, por estos requerimientos, ¿cuál de los 2 caminos nos conviene? O si estamos a mitad camino, ¿cómo hacer uno respecto del otro? O si hay un tercer modelo que nos sirva más con estos nuevos requerimientos. Y para que lo tengan a mano, hago un nuevo commit and push con esta consigna. Entonces, agregamos esto de acá y hacemos con nueva consigna. Bien, y como este es más complicado, les voy a dar más tiempo y también que hagan un requerito, porque ya venimos 1 hora y pico, 2 horas y pico ya dándole sin parar, así que les propongo, como ustedes hemos hecho otras veces, hacer entre recreo y resolución, darle fácil 1 horita o 45 minutos. Yo diría que 9 y cuarto, pónganle, volver a la Meet general y poner en común las soluciones y comentar a ver esto de las decisiones de diseño. ¿Dónde pongo las colecciones? Si reimplanto las clases que recién no estaban, ¿sí? Así que les dejo esa tarea. Voy a dejar de grabar un cachito. ¿Dónde me quedó? Acá la grabación, a ver. Voy a pausar. Bueno, entonces vamos a hacer la resolución de estos nuevos requerimientos que le agregamos a la consigna. ¿Sí? Recordemos el Figus 3 test que tiene el país con más figuritas. Vamos a hacerlo en la solución, donde va a salir más fácil es en la solución que tiene el país como objeto. ¿Sí? Aunque no va a ser tan distinta de la otra. Acá tenemos, no, en el Figus original, tenemos la clase país. Digamos, habiendo un objeto álbum que contiene a todos los países, encontrar al país con alguna característica, al mayor, al que tal o cual cosa, es fácil porque el álbum conoce a todos los países. Entonces, este es el objeto al cual se lo podemos preguntar. Hacemos método, país con más jugadores. Como pedía con más, decía jugadores, figuritas, hace lo mismo, ¿no? Con más figuritas, bueno. ¿Qué nos responde? Esto retorna de los países el máximo. Es uno de todos el que mejor cumple una condición. Entonces directamente vamos con la idea de máximo, con un bloque. Entonces, el desafío es no cómo encontrar el máximo, sino a quién preguntárselo y con qué condición.
El desafío no es algorítmico, sino de modelado, ¿sí? De expresar correctamente qué es lo que queremos. Entonces, de todos los países queremos uno, el máximo. Al que mejor cumpla, a partir de qué valor obtenemos el mayor de todos, la cantidad de países. Entonces, esa es la pregunta que tiene que estar en el bloque. ¿A quién le preguntamos la cantidad de países? Al país. Perdón, la cantidad de figuritas, al país. Cantidad figus. Listo. Terminado ese requerimiento. Entonces, vamos a agregar en este test que estaba acá, el país con más figuritas, lo agregamos al test a figus.test. Test. El país con más figuritas. Acá digo, abrimos las llaves. Esto no. Decimos assert.dat, no, equals. Que es Argentina, el país con más figuritas, ¿no? En este modelo que tenemos un país con 2 y una con 1, no es muy complicado el modelo, pero debe ser suficiente para demostrar que ese es el país con más figuritas. Entonces le preguntamos si es cierto que es Argentina, la respuesta de al álbum, preguntarle país con más figuritas. Y lo corremos. A ver si nos olvidamos de algo, se nos escapó algún detalle. Corrió bien el test. Listo. Vamos a llevarlo ahora a la otra solución. ¿Será muy difícil de hacer con el otro enfoque donde no están los países como objetos? Y donde tenemos figuritas directamente. Escribamos el test. Acá no tenemos el objeto Argentina, pero sí tenemos un string que representa a Argentina. Le llamamos así arg, ¿sí? Y la pregunta puede ser la misma. ¿A quién se lo preguntamos? Al álbum, no va a ser a cada figurita. No habiendo país, no hay confusión posible. Este método debería estar en el objeto álbum. Vamos a llevarnos también para ver qué tan distinto queda este método. ¿Qué tan distinto será este método en el contexto que acá no tenemos países, sino directamente la colección de figuritas? ¿El máximo de qué lista? Y acá podemos hacer lo siguiente. Si ¿podemos tener una lista de países? No la tenemos, pero podríamos armarla. Deleguémoslo. Hagamos que self nos resuelva una lista de países. No sé cómo, pero que el álbum se ocupe de armar la lista de países y devolvérnoslas. Entonces, con ese método lo resolvemos. Y de esos países queremos el máximo. Ahora, como acá hay strings y no objetos países, no le podemos preguntar la cantidad de figuritas. Pero, ¿quién sí sabe la cantidad de figuritas de un país? Nuestro método que tenemos arriba, ¿no podemos hacer esto? Preguntarnos self cantidad de figus del país P. Acá. No lo tenemos que decir este método. Le preguntamos a algún, ¿cuántas figuritas hay de Argentina, Brasil, Chile, Portugal, el que sea? Entonces, la lógica no cambia tanto. Cambia a quién le preguntamos cada cosa. No tiene la colección de países, pero podemos averiguarla. No le podemos preguntar al país, pero le preguntamos al álbum usando el país como argumento. Invertimos el responsable de hacer la tarea. Pero el esquema es el máximo país. El país con alguna condición máxima. Hagamos este método que está acá. ¿Cómo obtenemos todos los países? Y una forma es preguntarle a cada figurita al país.
Es decir, los países son las figuritas, un map podemos hacer, donde le preguntamos a cada figurita, siempre me equivoco en eso, a cada figurita su país. Entonces, a partir de una lista de figuritas, obtenemos una lista de países. Mapeamos, es un 1 a 1. Hay 3 figuritas, cada figurita con su país, obtenemos la lista con los países de las figuritas. Si nos ponemos en puntillosos, vamos a ver que esto está en repetidos, porque si hay muchas figuritas de cada país, si hay 700 figuritas y 30 países, tenemos acá 700 países, porque está Argentina repetido muchas veces. Si queremos optimizar un poco más y después no buscar entre tantos, podemos eliminar los repetidos haciendo esto como un set. Entonces, este mensaje de las colecciones es uno de los tantos que hay, no sería útil acá. No es imprescindible, pero facilita las cosas. A ver si ya corre los test 2, que estaba acá. Ejecutamos. Y también corrió. Encontró que Argentina, o el string arg, es el país con más figuritas. Entonces, resolvimos el primer requerimiento de las dos maneras. Sin cambiar tanto. Encontramos que el objeto que nos servía para ambos requerimientos era el álbum. ¿Sí? Que ya sea directa o indirectamente, permite obtener los países. Vamos al siguiente requerimiento. Sabiendo el continente de cada país, nos pide esto de acá. Acá donde nuevamente el centro está en el país, vamos por la solución 1. A cada país le agregamos la información variable o constante, no creo que un país cambie de continente. Continente. No tengo un buen valor para ponerle por defecto, por lo que cuando en el test cree los países, voy a tener que pasarle a qué continente es. Entonces, cuando acá hacemos new país, le decimos continente igual a América, y cuando creo a Portugal, el continente es igual a Europa. Listo, tengo representada la información. Después veré si hace falta un objeto que represente cada continente o no. No parecería ser necesario, pero sí podría ser una discusión posterior. Por ahora, con que sean strings, me alcanza. Pero entonces, ¿qué me pide? Si en un continente todos los jugadores son muy valiosos, es decir, más de 8. Y acá ya necesito, en realidad están mucho más interconectados de lo que pensaba. Necesito ya que sea valioso o no. ¿Sí? Entonces, la solución donde, aún en este enfoque, la solución de no modelar los jugadores me queda corta. Entonces, tal vez hubiera sido otro el requerimiento, me la seguía arreglando con algo que use continentes, podría haber hecho acá filtrar los países del mismo continente, si un continente es el mismo país que el otro, algo donde no influyera el valor. Pero como ya me pide valor de entrada, ya me queda chica esta solución. El tema está, ¿puedo agregar de una forma simple la información de los jugadores o tengo que tirar toda la basura y empezar de vuelta? Intentemos, ¿qué necesito agregar? Que existan jugadores y que tengan un valor. Entonces necesito un objeto creado por mí. Lo agrego. Agrego la clase jugador y le agrego ese valor, al menos. Tal vez le agregue el número de camiseta, el nombre, el apellido, qué día de cumpleaños, lo que quieran, pero al menos le hago una variable que sea valor, o cotización ¿cómo le llamé en realidad? Valiosos, valoración. Vamos con el atributo valoración. Aunque es ese solo atributo. Y le hago un método, valoración, que devuelva esa valoración. ¿Puede ser una property? Sí, podría haber sido.
Podría ser que esto no sea un atributo y sea una cuenta más loca que depende de la cantidad de goles. Podría ser. No me interesa tanto la variable, sino el método que esté. Hay un método que yo le apunto a la evaluación y me responde un valor. Podemos ser más creativos, sacar una lista de cuántos goles hizo en toda su historia, qué pases tuvo, lo que sea. Tiene el método de valoración y es lo que me interesa. Para hacerlo simple, que sea nomás W un atributo, así creamos los objetos más fáciles y no perdemos tiempo haciendo cuentas. Entonces, cuando en el test de las figuritas necesito los jugadores, y acá sí voy creando jugadores. Entonces, me serviría acá lo del otro test. Estos ni un jugador, los voy a copy-pasteármelo para aprovechar al menos algo del código. Esto los creo acá. En realidad no le pongo el país, sino la cotización. La valoración, digo, la valoración de Messi es 10. La de Di María, vamos a hacer valores distintos, pero también altas. Esta vamos a darle 9, así es mayor que 8, y a Ronaldo pobre vamos a darle una valoración menor, porque no sea tan valioso, 5. Entonces acá, obtener figuritas, volvemos a usar los objetos que acabamos de crear. La pregunta es, ¿se rompe lo que teníamos antes? Cantidad faltantes. ¿Va a ser distinto? Las verificaciones son del mismo país. ¿Cambiará? Acá uso los objetos Messi y Di María, que es el nombre ahora de los objetos que creé, y es de esperar que funcione igual, y que Ronaldo y Di María den que son de distinto país. Siguen siendo 2 los jugadores de Argentina y uno de Portugal, que el país con más figuritas debería seguir siendo Argentina. ¿Sí? Lo que debería agregar como test es el test del nuevo requerimiento. ¿Sí? Volvamos al requerimiento, ¿cuál era? Si en un continente todos los jugadores son muy valiosos. Para América debería verificarse, porque tiene a Messi, además del mismo país, al mismo continente, debería verificarse eso. Entonces, hagamos el código. Lo hacemos en el álbum, ¿no es cierto? El método. Son todos valiosos. Recibe un continente. Y devolvemos, si es cierto, que todos es un all, es lo que primero me suena. Que a todos los que le pase que. El all, a quién se lo mandamos y cuál es el argumento. ¿Sí? Son que todos los jugadores de un continente sean valiosos. Entonces, decimos self. Podemos decir self. Quiero ver jugadores de un continente. ¿Sí? Y la consulta es que sean valiosos, la condición que todos deben cumplir. Entonces, es valioso, sería el método. La pregunta en ambos casos es, ¿a quién le mando cada uno de los mensajes? Que sean los jugadores del continente, ¿quién los va a obtener? El mismo objeto del que estamos hablando, el álbum. Que es quien envía los países y conoce a todos los jugadores. Y la condición de que sean valiosos la va a resolver cada jugador. Continente. Ahí está bien, se queja que el método no está. Bueno, lo hacemos. Convertir en propiedad variable. No, crear nuevo método. ¿Cómo obtengo con esta implementación todos los jugadores de todos los países de un continente?
Y tengo que pensar un poquito. Se los pregunto a cada país, pero no a todos los países, a los países que sean del continente. Entonces me quedo con algunos, podría hacer un filter. Podría ser self, países de continente. Como tengo los países, tengo que juntar todos. Tengo una gran colección con todas las colecciones. Podría hacerlo a mano, haciendo un for each, agregándolo sucesivamente a la misma colección. Pero hay un método que me lo resuelve, que hoy alguien lo comentaba, método flatten, flat map, mejor dicho, que hace exactamente eso. Acá sería el momento de, a lo sumo, consultar la guía de lenguajes. De hecho, para no... voy a hacer un poquito de trampa. ¿Vieron la ayuda rápida que tiene? Si acá pongo países, aunque no lo uso, y control espacio, me sugiere todos los métodos que entiende ese objeto. A ver, yo se lo voy a preguntar a otra colección, pero si fuese países sería lo mismo. Fold no es, copy, flat map. Este es el método. Recibe un bloque, entonces yo lo que quiero aplanar y mapear a la vez es con el método que le pregunté los jugadores. A cada país le pregunto los jugadores que tiene, todos, y armo una gran colección con lo que retorna esto de acá. Este país hago más no es de los más usados, pero en este caso me sirve. Y lo que me falta hacer es que este método exista. Los países de este sí es más fácil, es filtrar los países de un continente es de me está fallando, acá está, de todos los países, un filtro. ¿Con qué criterio filtramos? Que el país, preguntándole el continente, sea igual al continente que nos pasaron. Y acá sí ya no dependemos de nadie más. Y acá me está faltando cerrar el bloque, cierra ahí. Ah, me falta el argumento. P, flechita, P continente. ¿Sí? A cada país le preguntamos, ¿y de qué se queja la llave esta? Que está cerrando... Ah, me falta acá cerrar el paréntesis. En realidad puedo sacar los paréntesis y dejar nomás las llaves. Como dice en el OL, acá también en el flat map, esta llave, este paréntesis podría no estar. Ahí está. Quedó más complicadito efectivamente. Acá jugadores me falta hacerlo. En el país los jugadores no tengo el método que lo devuelva. Vamos a hacer, voy a hacer un property, pero vamos a hacer métodos jugadores que devuelva a jugadores. ¿Sí? Es un método de acceso, un getter. Y tampoco existe el método continente. Sí me animo a ponerle property, tiene un poquito de cada cosa. Voy a hacer el método, hago la property. Y ahí sí se fueron todos los warnings. No, queda a ver.
países de filter, continente, filter, se está quejando de algo y no me doy cuenta de qué. No es muy expresivo el error. Creería que continente con esta property ya lo tengo y jugadores con este método ya lo tengo. O sea que esto de acá y países de es este, todos son todos valiosos, está mal escrito, pero no ese es el problema. Jugadores, jugadores. Ahí desapareció ese warning. Se ve que cuando refrescó, no, ahí volvió a aparecer de vuelta. Bueno, lo probaremos. Pero entonces, el test que prueba eso, se fija que, tengo que hacerlo todavía. El método que voy a probar es, son todos valiosos y lo voy a pasar como argumento. Entonces, en este mismo esquema, el test, los americanos son todos valiosos, debería testear que assert that, porque es un booleano, que al álbum son todos valiosos los de América. ¿Sí? América. Bueno, y que los de Portugal no lo son. O sea, ya podría ser otros los americanos, los europeos, no son todos valiosos. Tengo un ejemplo y un contraejemplo. Not that. Son todos valiosos los de Europa. A ver qué pasa. Si nos faltó algo, si ese warning, no veo qué, pero ahora nos dice qué es lo que lo originó, o ver qué sucede. Yo mientras voy a poner a enchufar antes que se me muera la máquina un cachito, mientras corren los tests. A ver qué pasó. Hay algo que falló. ¿Ven? El warning. Me falta el es valioso. Ese es el método que me faltaba. ¿Cómo saber si un jugador es valioso o no? Por eso se quejaba el test y yo no me había dado cuenta. La pregunta ¿estas valiosas que hacerán los jugadores? Entonces, en nuestra clase que acabamos de crear, falta el método es valioso. Que retorne si es cierto que la valoración es mayor que 8. Eso es lo que nos faltaba. A ver, de vuelta. Ahí dio todo verde y en el código acá desapareció. No, sigue estando. Pero capaz que me falta actualizar. Ahí está, grabo de vuelta. Sigue mal. No sé entonces por qué da ese warning ahí, molesto. Pero, a ver, ahí está diciendo... un string, jugadores, continente, igual continente. Bueno, pero el test lo pasó. No me doy cuenta que advierte. Pero detectamos que faltaba un método y ahora lo está haciendo. ¿Cómo sería, y damos un pasito más, este mismo requerimiento con la otra solución? Veamos de esto qué nos sirve. El test yo creería que es lo mismo. ¿A quién se lo voy a preguntar sino al álbum? Que todos sean valiosos los de Europa. Lo que va... ¿sí? En esto, entonces, en el Figus 2 de los test, el test lo escribimos igual. Acá se queja que no está definido el método, pero lo vamos a definir. Entonces, en el código, el Figus nos llevamos los 3 métodos que hicimos recién, a ver qué tanto nos sirve o no en esta otra solución. Entonces, acá no tenemos los países. Entonces, ¿cómo encontramos los países que sean? Pero teníamos un método que nos devolvía los países a partir de las figuritas. O sea que podríamos descubrirlos. Acá en lugar de ser países,
hacemos el método self-países, obtenemos lo mismo. Filtramos aquellos, aunque tal vez ni siquiera haga falta este método. Empecemos hagamos el camino correcto, de lo que realmente nos pide. Ahí dijimos copiar. ¿Son todos valiosos los del continente? Obtenemos los jugadores del continente y que todos sean valiosos. Esto me hace acordar que acá el método es valioso, lo necesitamos. Esto de acá del jugador, en nuestro esquema ya tenemos la clase jugador, se lo agregamos. Teníamos que nos decía de qué país era, le agregamos todo esto otro, ¿sí? Que tiene la valoración, que es valioso, no, lo mismo que en la otra solución. Pero volvamos acá, que todos sean valiosos. Necesito todos los jugadores de un continente. Lo que sí, acá en lugar de ir a los países para armar la lista de listas, este me va a quedar más simple, porque ya tengo los jugadores. Entonces, en vez de hacer todo esto, voy a hacer que los jugadores, directamente el filter. No necesito armar la lista de jugadores a partir de armar la lista de todos los jugadores de cada país. Ya tengo los jugadores. Entonces, ¿qué le pregunto a cada jugador? Las llama figuritas acá. Creo que acá tiene otro nombre en la lista. Podría haber llamado jugadores. Bueno, figuritas. Filtro aquellas. ¿Y puedo dejar esta condición como está? Preguntarle por el continente a la figurita. ¿Por qué no? Total, de este método lo puedo hacer. ¿Cómo resuelvo cuál es el continente de una figurita? Hago el método continente y se lo pregunto al país. Como acá tengo el objeto país, puedo deducir cuál es el continente de ese país. Entonces, le pregunto al jugador, el jugador al país y el país al continente. Y el continente acá también tengo que traerme esta solución, el agregado que le hice antes, que los jugadores conocen el continente. Entonces, en esta implementación que no lo tenía, al país, necesito agregarle la información de qué continente es. Pero no tengo la clase país acá, nunca la necesité. Ahora sí la necesito. Entonces lo que me copio de acá es toda la clase país, y después le saco lo que no me sirve. Esta solución que no hablaba de países, ahora sí los necesito. No para tener los jugadores, porque ya los tengo distintos, pero sí para saber quién es el continente. Este ya no corre más. Cantidad de figuritas no tiene sentido acá. Jugadores no, pero la propiedad. Va a quedar muy simple este objeto, pero al menos me sirve para saber qué continente, cuál es su continente. Lo que tengo que modelar ahora es que cuando hago el test, me sirve crear los países. En lugar de ser Argentina un string, va a ser un objeto con Argentina es igual a un new país, cuyo continente es igual a Europa, y me voy a crear un const Portugal, que es un nuevo país, cuyo continente, cualquiera, acá es América y el otro es Europa. Entonces, cuando le seteo el país a Messi, ahora es el objeto país. Y cuando le seteo, cuando creo a Di María, también le paso a Argentina como país, y cuando creo a Ronaldo, ya no es el string, sino que es el objeto. O sea, tengo ahora en otro lugar los strings, ¿sí? Solamente el continente me quedó como string. Los jugadores tienen un atributo, aquí se está quejando de algo mientras tanto. Y la valoración, claro. Acá tengo que decirle lo que dice en el otro test. Messi tiene también valoración igual 10, dijimos. Di María tiene valoración igual 9. Y al pobre de Ronaldo le dijimos que la valoración era 5.
Entonces se van apareciendo cada vez más las dos soluciones. Ya son objetos tantos países como jugadores en ambas. En la que teníamos los países como string, los reificamos como objetos de la clase país, y complementariamente en otra solución creamos los objetos jugador. ¿Sí? Y en ambos el continente es un string. Tienden a parecerse ahora las soluciones. Pero veamos acá qué más nos falta hacer. Para probar la cantidad de figuritas, ahora le pasamos el objeto a Argentina, ya no el string. Cuando vemos la cantidad de Portugal, le pasamos el objeto Portugal, no el string. Y acá, cuando esperamos qué país tiene más figuritas, esperamos que sea el objeto Argentina. Y entonces la pregunta, que los europeos no son valiosos, sigue siendo esa, y nos podemos copiar el otro test de que los americanos son todos valiosos, y también lo pegamos acá. Veamos si con todos los cambios que hicimos, esto sigue funcionando. Tenemos el son todos valiosos, que es el método que vamos a testear nuevo, y los demás, a ver si no rompimos nada, al haber pasado a objetos los países. Corremos, y los tests nos van a dejar más tranquilos respecto del cambio que hicimos. Ah, perdón, corrí el WLK. Tengo que correr el test. Vamos ahora. Corremos todos los tests y... A ver. Todo verde. Los europeos no son todos verdes y los americanos sí. Entonces, ¿qué estuvimos trabajando? Con colecciones. Y en este caso queda más simple. En esta solución, este punto de vista hace menos complicado el son todos valiosos, porque ya el jugador le preguntó todo. En la otra tuve que armar la lista de listas, se me complicó un poco más. Pero en ambos llegué a una solución correcta. Y los test me quedaron muy parecidos. Recapitulando, esto fue el requerimiento de los continentes. ¿Sí? ¿De qué continente es el jugador más veloz del mundo? Sería algo parecido. De todos los jugadores busco el máximo. En una solución ya tengo los jugadores, en otra tengo que armarlo a partir de concatenar todos los jugadores de todos los países. ¿Sí? Hagamos alguno de esta otra rama. ¿Sí? Todos los jugadores con tal valoración. Esta en realidad no es tan difícil. Es muy parecido a lo que decía recién. Bueno, en realidad todos dependen de la valoración del jugador. No quedó tan separado como hubiese querido. Pero este país es más interesante. ¿Qué país tiene el mayor promedio de valoración de sus jugadores? Vamos a hacerlo con la primera solución, con la que tenía ya la lista de países en el álbum, que va a salir más directo. Porque es parecido al país con más figuritas. También es un máximo en su lista de países. Nada más que la pregunta cambia. Entonces, el método. No, eso me quedó pegado cualquiera. Como dije acá, ¿qué país tiene el mayor promedio de valoración? Método, país más valioso. Más valioso en promedio, un poco más valioso. ¿Qué respondemos? De los países, el máximo, lo que cambia es el criterio, no que va a obtener un máximo. Acá la clave está, ¿a quién le pregunto la cotización promedio del país? Y al país, que es un objeto que tiene 11 los jugadores. País, valoración promedio. Y desde el punto de vista no hay que hacer más nada porque el trabajo sucio, el trabajo intenso lo va a hacer el país. Acá te van a hacer las cuentas. Del punto de vista del álbum hay que elegir el mejor con un criterio. Acá por la cantidad de figuritas, acá por la valoración. Entonces, así como acá este me resultó un size, acá valoración promedio va a ser un método apenas más complicado.
voy a hacer a los jugadores la sumatoria de valoraciones. ¿Sí? Para cada jugador le pregunto su valoración, y esto es lo que sumo. Y como es un promedio, esto tengo que dividirlo por self, cantidad de figus. ¿Sí? Que ya lo tengo hecho del requerimiento anterior. Entonces, por este lado me quedó muy fácil este método. Y si quieren nos seguimos ahí, así se ve más completo. Y si queremos hacer un test a la par de esto, el test sería valoración promedio. Debe ser Argentina, ¿no? El promedio de Portugal va a quedar en 5, el de Argentina en 9,50. Entonces digo, hacer punto equals Argentina es el que, preguntándole al álbum su país más valioso, me da Argentina. Y lo corremos sin más historia. Y me dio verde de una. Porque para este requerimiento fue más fácil haber tomado la decisión de tener países como colección en el álbum. Cuando llevamos este mismo requerimiento a la otra solución, vamos a llegar también a una solución que funcione, tal vez trabajando un poquito más. El test es el mismo. Ya tenemos Argentina quedado como objeto, o sea que ya se resuelve eso. País más valioso, hay que hacerlo. Vamos a ver qué tanto me sirve lo que hice acá. Qué tan parecido o distinto queda a la solución que tenía. Acá, país más valioso, hace un máximo. Si esto lo llevamos a Figus 2, WLK, acá también hacíamos un máximo con esta lógica de acá. Entonces nos va a servir este método países. Entonces lo preguntamos, self.países, el max. Pero ahora tengo el otro problema. ¿A quién le pregunto la valoración promedio? Antes se lo preguntaba al país que conocía a los jugadores. Ahora no puedo. Pero hago la misma estrategia que hice antes. El álbum se pregunta a sí mismo por la valoración promedio de un país dado. Entonces, este método de valoración promedio va a estar definido, en este caso, en el álbum. ¿Sí? Va a recibir un país como argumento y va a hacer acá la cuenta. ¿Sí? También es una cuenta de promedio, pero tiene que decir, bueno, me pregunta a ver de todos los jugadores de un país. Ya tengo ese método. Ah, no, de continente. Bueno, tengo que hacer uno para país. Jugadores de país, voy a poner en este método y le paso al país. Eso es lo que sumo, las valoraciones. Y eso, para hacer un promedio, lo divido por lo mismo acá, pero el tamaño. Entonces, cambia el responsable. Acá es, al no tener al país no conocer sus jugadores, no puede el país encargarse de hacer el promedio de evaluación de jugadores. Se encarga quien conoce los jugadores, que es el álbum. Entonces, seleccionamos solamente ese subconjunto de jugadores del país y hacemos la cuenta de promedio acá. Jugadores de país va a ser muy parecido a jugadores de continente, pero con otro criterio de filtro. Jugadores de país recibe un país, no un continente, y la pregunta es a cada figurita, vamos a ponerle F de figuritas, acá también, F de figuritas, y
aprovechamos la misma convención, si el país es igual al país que nos pregunta. Y con eso debería estar. Porque tengo acá el promedio, que ya lo estoy haciendo, acá el máximo, y me faltaría, ¿me copié ya los test? No, me falta copiarme los test. Estos dos test de valoración promedio. Ah, sí, ya lo hice. Ese mismo ya lo copié el test. Es este de acá. ¿Es Argentina el país más valioso? Veamos si el test funciona bien. Y comprobamos que efectivamente con este otro esquema también funciona bien todo lo que hicimos. ¿Nos quedó más simple, más complicado? Depende. Es como una frazada corta. Si vuelvo al punto de partida. Según para dónde vayan los requerimientos, me conviene más un modelo u otro. Pero de igual manera puedo encontrar porque la información mantiene su integridad. Vía los jugadores conozco el país, vía el país los jugadores. ¿Sí? Vía el país llegó al continente, vía el jugador llegó a la valoración. Está toda la información modelada. Se me va a complicar o simplificar los métodos y va a cambiar quién es el responsable de cada cosa. En la medida que el país tiene los jugadores, puedo delegarle las tareas de los jugadores, las tareas que tienen que ver con la sumatoria del promedio y esas cuestiones, pero por el otro lado, cuando el jugador conocía el país, era más fácil preguntarle si era del mismo país o no. Entonces, depende. Esa es un poco la conclusión, es que no hay una conclusión decisiva. Según los requerimientos vayan más por un lado o para el otro, me pueden convenir, se me simplifican algunos puntos y se me complican otros. Yo ahí hice tres de los 5 requerimientos que agregué, nos quedan otros 2 que son más o menos parecidos o diferentes, pero de la misma discusión. ¿A quién le delego según lo que corresponda? ¿Sí? Acá va a ser de vuelta un máximo, pero sobre todo los jugadores. Acá va a ser un filter, porque voy a pasar con tal valoración, es un filter de jugadores. Va a ser más fácil cuando tengo todos los jugadores juntos, va a ser más difícil cuando tengo que armar a partir de los países, y viceversa. Pero bueno, siendo las 10 de la noche, dejamos la charla. Lo último que voy a hacer es subir esto, así lo tienen, con esta última variante, y queda pendiente, queda de tarea hacer esos requerimientos extras. ¿Sí? Por ahora hago el commit. No es terminado, pero bueno. 3 ítems resueltos. Faltan otros 2. No sé si es el mejor nombre para el COVID, pero bueno. Al menos es expresivo. ¿Hacer una consulta? Bueno, La dejo de lógica, compartir y dejo de grabar.